Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su canal taurino, el Taurino Solana. Estamos otra vez con todos ustedes pues para seguir haciéndole vídeos de toros y seguir hablándole de unas, pues de las castas funcionales o fundacionales, mejor dicho, de lo que es la especie del toro de lidia. Si ya analizamos la casta navarra y analizamos la casta cabrera, pues hoy nos toca la casta gallardo. Y la casta Gallardo toma su nombre de Francisco Gallardo y sus hermanos, y cito otra vez textualmente, los ganaderos del puerto de Santa María que la mantuvieron en su poder un tiempo considerable, durante el cual practicaron una selección escrupulosa y de buenos resultados a juzgar por el considerable prestigio que consiguieron en la Plaza de Toros, donde compitieron directamente con las más importantes de su tiempo, es decir, Casta Cabrera, Casta Vázquez y Casta Vistahermosa. No obstante, y pese a que la familia Gallardo haya acaparado todos los honores y sea considerada como la creadora de esta casta fundacional de la ganadería brava, la realidad es que sus orígenes son anteriores y se remontan a la que tuvieron los frailes cartujos de Jerez. Dicha vacada se creó con reses de orígenes diversos procedentes de la recaudación de los diezmos que había entonces. De esta forma, los cartujos tuvieron la oportunidad de conseguir reproductores de las mejores ganaderías de su tiempo, que luego fueron seleccionando con bastante acierto y que les permitieron conseguir un considerable prestigio como ganaderos, no solo en el aspecto de lidia, sino también en los caballos que llevan su nombre. Aprovechando su relación eclesiástica, Marcelino Bernaldo de Quirós, que era presbítero en la localidad gaditana de Rota, compró reses a los dominicos de San Jacinto y las unió con otras que ya tenían su poder de casta navarra. El hecho de que Bernaldo de Quirós crease ejemplares de esta última casta en el corazón de Andalucía se explica porque el sacerdote era originario de Navarra y los trajo consigo hasta la ciudad donde ejercía como presbítero, ¿no? La mayor parte de la ganadería de Bernaldo de Quirós fue adquirida por Francisco Gallardo y sus hermanos, que la trasladaron hasta el puerto de Santa María y que debieron eliminar pues todo lo que venía de casta navarra. Mediante esta selección, Gallardo consiguió fijar los caracteres de las reses que, según los tratadistas, eran finas, de buen trapío y corpulentas, predominando en ellas las pintas negras, berrendas y castañas. Durante la lidia tenían fama de ser bravas y de conservar su poderío y pujanza hasta el último tercio, algo que gustaba mucho a los aficionados desde entonces. Después del fallecimiento de Francisco Gallardo, sus herederos vendieron la ganadería en tres partes. El primero de ellos fue adquirido por Gaspar Montero y traspasado posteriormente a Antonio Gil Herrera, quien en 1842 se lo vendió a Juan Miura. El segundo lote se perdió, no fue algo intrascendental, y el tercer lote, más grande que los restantes, fue adquirido por José Luis Alvareda y Pedro de Echeverregaray. Al extinguirse la sociedad, la parte de Alvareda pasó, como ya hemos indicado, a engrosar la ganadería de Miura, mientras que la procedente de Echeverregaray fue a constituir la base de la vacada de Pablo Romero. Así las cosas, la cabaña brava actual tan solo mantiene algunos restos de la casta Gallardo, cruzados y difuminados por la casta Cabrera en el caso de Miura, y más manifiestos, pero también cruzados en sangre vasqueña, de Cabrera, de Saltillo y algún mínimo vestigio de Gijona y Navarra en el encaste Pablo Romero. La ganadería de Pablo Romero es una de las más importantes de cuantas han existido en el mundo taurino. Fue creada por Felipe Pablo de Romero en 1885 por compra de la vacada de Carlos Conradi. La vacada había sido constituida como un mosaico de variadas procedencias, donde se entremezclaban en mayor o en menor medida reses derivadas de la casta Gallardo, Cabrera, Vazqueña, Gijona y Navarra, aunque se considera como la última superviviente de la primera de estas. Entre octubre de 1885 y diciembre de 1997, la ganadería se mantuvo siempre en poder de la familia Pablo Romero, pasando por 4 generaciones, hasta que ese año su último propietario, Jaime
de Pablo de Romero la vendió a una sociedad que le anuncia a nombre de Partido de Resina. Durante casi los 112 años que la ganadería perteneció a la misma familia, gozó de gran prestigio entre los aficionados y midió muchos de los toros más bravos que todavía hoy aún se recuerdan. Madrid, no podía ser de otra manera, fue la plaza donde más cartel tuvieron los Pablos Romeros, que siempre constituyeron un espectáculo por sí mismos y una de las citas más esperadas para los aficionados. Uno de los méritos más destacables de Pablo Romero en toda su historia ha sido su capacidad de evolución para adaptarse a las modificaciones introducidas en la fiesta durante su existencia, pero sin renunciar nunca a los conceptos sobre la selección y la integridad del toro. De esta forma, Pablo Romero produjo durante el siglo XIX y en las primeras décadas del XX un tipo de ejemplares acorde con los festejos de aquel tiempo. Se trataba de reses que peleaban espectacularmente en el primer tercio, tomando muchas varas con poder, bravura y fiereza para luego, como la mayor parte de los toros de entonces, desarrollar dificultades y sentido vendiendo muy cara su vida. Entre 1914 y 1917 se dice que hubo una compra de sementales de Saltillo. La existencia de este cruce jamás ha sido admitida o negada por los propietarios, es decir, por los Pablo Romero, pero observando los toros de esta divisa es una realidad que salta a la vista. Además, las dos vacadas, Pablo Romero y Saltillo, compartieron pastos durante 3 años, posibilitando que este cruce pues sería más cierto que falso, las cosas como son, ¿no? Pero los pelajes no es el único aspecto diferencial existente entre los Pablo Romero antiguos y modernos, sino que también existen otros destacables, que así lo digo. A lo largo del proceso evolutivo del encaste, el toro de Pablo Romero se fue haciendo paulatinamente más armónico, más bajo de agujas y más cerca de tierra, como consecuencia del acortamiento de sus extremidades. De este modo, los Pablo Romero encajaron bien en los gustos de los aficionados y en el de los mejores diestros, que respetuosos con aquellos los han venido lidiando en la mayoría de las plazas hasta el comienzo de la década de los 80. ¿no? La fidelidad a un modelo de la selección y a una concepción pura de lo que debe ser trajo también numerosos contratiempos a los propietarios de la divisa. Posiblemente su etapa más dura se produjo en los años de la posguerra, cuando Manuel Rodríguez Manolete era la máxima figura del toreo y Camará, su apoderado, se marcó como objetivo someter a todos los sectores de la fiesta. Aún así, por eso, un día antes se había lidiado en Córdoba, ¿no? En esa época de la posguerra, una corrida en Córdoba de Pablo Romero que había cautivado el interés del público. Camará tomó nota de aquello y aseguró que Manolete haría el favor de matar alguna corrida de esa ganadería para callar las voces discordantes. Pero no fue así, porque cuando el apoderado le impuso al propietario, mejor dicho, la condición de afeitar a los toros, se encontró con la negativa rotunda del entonces responsable de la vacada, José Luis Pablo de Romero. Acostumbrado a imponer su voluntad, Camará descargó su ira contra Pablo Romero y vetó sus corridas de cuantas plazas quisieran contar con la presencia de Manolete. La venganza del siniestro apoderado trajo como consecuencia que José Luis Pablo Romero tuvo que lidiar durante varios años sus cosos donde no actuaba el diestro cordobés. Muerto ya Manolete, muchas de las figuras de los años 50, 60 y comienzo de los 70 rivalizaron por matar estas corridas, ¿no? Fueron, por ejemplo, toreros como Ordóñez, Antonio Bienvenida, César Girón, Julio Aparicio, luego vendrían El Viti, Paco Camino, Diego Puerta, Miguelín, para concluir con Ángel Teruel, Paquirri, Damaso González o Capea, ¿no? Y además, aquí es cuando empieza, sobre todo en los años 60, empieza también una decadencia en la ganadería por una manifiesta flojedad y falta de fuerza que todavía aún se acrecentó más en los años 80, ¿no? Y fue cuando ya pues la ganadería, el último Pablo Romero, pues a partir de 1995, que también en la década de los 90 los Pablo Romero pasaron por momentos muy difíciles, surgió la voz de alarma que se vendía la vacada, y luego ya fue quitado de todas las ferias, y así en 1997 el último de Pablo Romero, que fue Jaime de Pablo de Romero, se la vendió a lo que se anuncia hoy, a una sociedad cooperativa que la dirige José Luis Algora y que hoy se anuncia como Partido de Resina.
Durante la temporada de 1998, Pablo Romero ha pasado a denominarse Partido de Resina, que es el mismo nombre que tiene la finca sevillana donde pastan las reses. Ya no pertenece a ningún miembro de la legendaria familia ganadera, ahora es propiedad de una sociedad y la dirección técnica de la vacada corresponde al veterinario José Luis Algora, como he citado, que ha conseguido resultados esperanzadores y que con toda la afición y ilusión del mundo pues intenta recuperar este encaste Pablo Romero. La morfología del encaste Pablo Romero, ¿no? Históricamente los toros de Pablo Romero han gozado siempre de una bien ganada fama al ser los ejemplares de mayor belleza en el campo bravo español. La personalidad de los ejemplares de Pablo Romero se fundamenta sobre todo en la rotundidad y en la armonía de sus formas y en el campo y en la plaza los Pablo Romero resultan impresionantes. Su gallardía cuando se descaran ante la presencia de algún extraño que invade su territorio es solamente la muestra del aspecto majestuoso que alcanza al salir al ruedo. Desafiantes, magníficos, cosechando el respeto y las ovaciones de los buenos aficionados, tanto ahora como antes. Los pelajes, la piel de los Pablo Romero es muy fina y los pelajes típicos de la ganadería son el cárdeno en toda su variedad. Eso es así de claro, ¿no? Por ejemplo. Y luego también quería terminar este vídeo pues viendo la influencia que ha tenido el encaste Pablo Romero en otros países, porque durante el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX los propietarios de la ganadería de Pablo Romero vendieron algunos reproductores destinados a aumentar el caudal de bravura en el campo bravo mexicano. Las primeras noticias sobre la llegada de algún ejemplar de Pablo Romero a estas divisas aztecas datan del año 1895, en la que la ganadería de Malpaso adquirió 3 o 4 sementales españoles. Existen dudas al respecto, ya que algunas fuentes hablan de uno y otras de 2 toros de Concha y Sierra. 10 años más tarde, la ganadería de Endaro llevó 1 o 2 sementales de este hierro, sin que los datos de que dispone el sindicato de ganaderos de aquel país permitan aclarar esta circunstancia. La tercera y hasta ahora última importación de recreadores de Pablo Romero por parte de algún criador mexicano se produjo en 1910, cuando la ganadería de Atenco, que hasta entonces venía a seleccionar los ejemplares de origen navarro, adquirió 5 vacas y 3 sementales de dicha divisa. La familia Barbabosa, propietaria de Atenco por entonces, llevó para padrear los novillos Beato, Colmenero y Nevado. Las vacas eran Nevada, Gitana, Fierecilla, Triguera y Chacala. Quiero decir que en México, para que vean la grandeza de esto, ha tenido casta cabrera, casta navarra y casta gallardo. México ha sido este último país el que se han llevado las vacas de la ganadería de Pablo Romero, pero por lo que una vez cruzados y difuminados, cuando no desaparecidos por completo, en el conjunto de la cabaña brava del país, permite asegurar que los últimos Pablo Romeros perviven en la actualidad solo la ganadería de Partido de Resina. Es una pena, ¿no?, que se hayan dejado perder en el país azteca estos 3 encastes. Aquí apenas estamos pues manteniéndolos, como los Pablo Romero, lo de Miura y lo de Casta Navarra, que vuelve como a resurgir en este año si este maldito bicho no lo permite dar toros, que yo lo veo complicado. Termino este vídeo deseándoles que les haya gustado, que como siempre le den like, que se suscriban, que lo compartan, que toquen la campanita y que aunque estemos confinados y nos tenemos que quedar en casa, que tenga aprovecho para decírselos, quédense en casa, vamos a superar todo este tiempo y los toros volverán a su ser, y que ese país tan maravilloso que es México también se podrá seguir dando toros, o así lo esperamos, que ha tenido, como ven, sangres puras españolas de las mejores razas que ha habido aquí en España, y que es un país al que quiero y al que hoy en día este vídeo también se lo quiero dedicar a Sol y Sombra. Espero una vez más que les haya gustado y hasta el siguiente y próximo vídeo.